Míralo ahora mismo en el proyecto Front News. Un shock para el Kremlin. Los misiles de crucero Flamingo ya están golpeando a Rusia en Moscú. Pronto habrá un apagón. Crimea está en llamas. La mayor base petrolera. Los rusos huyen. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están recuperando la península. Y además, cosas brutales en el ejército ruso. La eliminación de voluntarios avanza a toda marcha. Y esto es solo el comienzo. Imágenes ardientes, candentes y llameantes desde el frente. Mírenlo ahora mismo. Saludos, les habla Vladimir Timoshenko y comenzamos de inmediato con el tema principal. Rusia está en apagón, Moscú debe prepararse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están desplegando una guerra energética contra el país agresor. Drones y misiles ucranianos están dejando fuera de servicio centrales termoeléctricas muy lejos, en la retaguardia del enemigo. ¿Qué les espera a los rusos en invierno si su dictador no entra en razón y no acepta negociar la paz en condiciones aceptables para Ucrania? De esto hablaremos a continuación. 8 aeropuertos cerrados, incendios desde Tuapse hasta Nizhny Novgorod, 251 drones sobre 16 regiones de Rusia. Del 5 al 6 de octubre, Rusia fue objeto del ataque de drones ucranianos más grande de los últimos 6 meses. Se llevó a cabo un ataque contra la central termoeléctrica en Klinsy, región de Briansk. Allí comenzaron los cortes de luz. Y en Belgorod ocurrió un apagón. Una parte de la ciudad se quedó sin electricidad durante mucho tiempo, y esto ya no es la primera vez que sucede. Y la ciudad parpadeó. Buenos días, queridos amigos. Según los resultados del trabajo nocturno de nuestros electricistas y nuestros servicios de emergencia, hasta el momento hay una desconexión parcial de 24 puntos de distribución, afectando a 1.400 residentes. En vísperas del invierno y de la temporada de calefacción, Rusia, como ya es habitual, ataca la infraestructura energética ucraniana. Y esto sucede por primera vez en los 3 años y medio de guerra. Kiev no solo amenaza con ataques de represalia, sino que también los lleva a cabo. Si amenazan con un apagón en la capital de Ucrania, entonces en el Kremlin deben saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia. Cualquier acción de Rusia dirigida a dañar a Ucrania provoca una respuesta simétrica. Esto también se aplica al sector energético. El presidente lo dijo absolutamente bien. Encontraremos tanto las oportunidades como las armas y llevaremos a cabo estas operaciones. Ellos definitivamente entenderán que de esta manera no lograrán ninguna ventaja. Cualquier acción de Rusia tendrá sin duda una contramedida. Andrei Ignatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los apagones en las regiones de Rusia e incluso en Moscú son bastante posibles. Y hay varias razones para ello. Una de ellas, por supuesto, son los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra el sistema energético. Y la segunda son las sanciones que ya están en vigor y, en consecuencia, la imposibilidad de adquirir repuestos y equipos. Y los que existen se están degradando y quedando inservibles. El sector energético de Rusia hoy es un barril de pólvora. El déficit de capacidad alcanza los 25 gigavatios. No se trata de un fallo aislado, sino de un colapso sistémico. Y eso que aún no ha habido ataques sistemáticos que Rusia misma está provocando con sus acciones contra nuestro sistema energético. En lugar de invertir en sus propias centrales térmicas y estaciones estatales, Moscú está perdiendo reservas debido a las sanciones y al envejecimiento del equipo. Andrei Kovalenko, director del Centro de Análisis de Políticas. Si Ucrania comienza a atacar sistemáticamente las centrales térmicas y eléctricas en todas las regiones de la Federación Rusa, como ocurrió en la región de Belgorod la noche del domingo al lunes, será extremadamente difícil restaurar el sistema energético ruso. Actualmente, 42 regiones de la Federación Rusa ya están imponiendo restricciones de consumo durante las horas pico en el centro del país. En Siberia y en el lejano oriente se siente la escasez de energía en todas partes. Y eso es sin contar la capacidad destruida cuando los rusos destruyen el sistema energético ucraniano. Nosotros tenemos un seguro, nos suministran kilovatios desde la UE, así como repuestos para la restauración. Por su parte, la Federación Rusa no cuenta con esa ayuda. Los trabajadores energéticos de allí solo pueden confiar en sí mismos. Y como demostró el último ataque en la subestación, el invierno en Rusia será muy largo, frío y oscuro. Mientras tanto, los drones ucranianos atacaron la mayor base petrolera de Crimea.
Como resultado del ataque al terminal petrolero de Feodosia, explotó un depósito de combustible. Se desató un incendio de gran magnitud que puede observarse a decenas de kilómetros de distancia. Y además los rusos tienen grandes problemas. Ucrania ha comenzado a utilizar nuevos misiles de crucero Flamingo. Así lo informa la publicación The Economist. Los detalles de lo que ocurre en la línea de contacto de combate en nuestro informe militar. Nuevos ataques contra la Crimea temporalmente ocupada. Esta vez las explosiones ocurrieron cerca de los aeródromos de Saki y Kacha en Feodosia y Eupatoria, así como en el distrito de Simferópol. Como resultado del ataque al terminal petrolero de Feodosia, explotó un depósito de combustible y se desató un gran incendio que pudo observarse a decenas de kilómetros de distancia. Este es ante todo un golpe a la logística del ejército de ocupación. Esto es imposible antes de la reubicación del personal. El suministro de municiones, la realización de rotaciones y otras actividades relacionadas con el componente logístico del ejército de ocupación ruso. Y en segundo lugar, es la creación de una crisis de combustible en el territorio de Crimea ocupada. Esto genera los correspondientes estados de ánimo sociales entre la población local. Es decir, esto socava la confianza tanto en las acciones del ejército de ocupación local y las autoridades, como en consecuencia en el gobierno central. La región de Belgorod sufrió un apagón debido a un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como resultado de los importantes daños a la infraestructura energética, alrededor de 40.000 habitantes de Belgorod y la región se quedaron sin electricidad. Para la mañana del 6 de octubre, esta cifra era de 5.400 habitantes. En la noche del 6 de octubre hubo fuertes explosiones en Tuapse, en el krai de Krasnodar, y en Dzerzhinsk, en la región de Nizhny Novgorod. En la ciudad de Klinsy, en la región de Briansk, se desató un gran incendio en la central termoeléctrica local. Esta empresa no solo es una de las principales productoras rusas de explosivos industriales, sino que también fabrica bombas aéreas, en particular CAV, ojivas para misiles antitanque guiados de carga hueca y cabezas de combate para sistemas de misiles antiaéreos. Esta planta se encuentra en la lista de sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Suiza. Ucrania ha comenzado a utilizar misiles de crucero FP-5 Flamingo, que pueden volar a solo 50 metros sobre el suelo, tienen un alcance de más de 3.000 kilómetros y poseen un enorme poder destructivo gracias a su ojiva de 1.150 kilogramos, informa The Economist. El costo del misil es de aproximadamente $500.000 estadounidenses. Para comparar, el costo del estadounidense Tomahawk es 4 veces mayor que el del ucraniano Flamingo. ¿A qué se debe esta reducción de costos? En primer lugar, al uso de motores turborreactores reciclados de la época soviética. La fabricación del fuselaje de fibra de carbono toma solo 6 horas. Actualmente se producen de 2 a 3 misiles FQ-5 por día. Sin embargo, ya para finales de mes se planea aumentar esta cifra a 7. Kramatorsk probablemente fue la primera vez que atacó un dron enemigo mediante fibra óptica, informa el corresponsal de Radio Svoboda. Kramatorsk es una ciudad cercana al frente. La distancia hasta la línea de contacto de combate es de aproximadamente 20 kilómetros. Por lo tanto, el uso de drones FPV con fibra óptica es un escenario bastante previsible por parte de la Federación Rusa. Más aún, los ataques de drones FPV son uno de los elementos del terror contra la población civil. Cabe señalar que la información sobre el uso de fibra óptica, el dron con fibra óptica también fue confirmada respectivamente por el Consejo Municipal de Kramatorsk. Pero es muy revelador que este dron haya atacado un automóvil particular que se encontraba cerca de un complejo residencial de varios pisos. Es decir, esto subraya una vez más que la Federación Rusa ha optado por una táctica de terror contra la población civil. Durante el masivo ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania el 5 de octubre, sobre la región de Leópolis, que recibió el golpe principal, se detectaron al menos 3 satélites de reconocimiento chinos, según informan los periodistas del medio Militarny. Según la posición oficial china, los satélites de este tipo se utilizan para experimentos científicos, investigaciones de recursos terrestres y también para la prevención de desastres naturales.
Sin embargo, también se considera que son satélites de reconocimiento militar. Al mismo tiempo, se señala que no se sabe si estos satélites realizaron realmente labores de reconocimiento durante sus vuelos sobre Ucrania. Putin intenta congraciarse con Estados Unidos para que no ayuden a Ucrania y en particular para que no entreguen misiles Tomahawk. En el Instituto para el Estudio de la Guerra señalaron que Putin está trabajando en un acercamiento entre Estados Unidos y Rusia, intentando así lograr resultados favorables para Moscú en Ucrania. Bien, ahora analicemos la situación operativa en la tan sufrida dirección de Pokrovsk en el frente. La sangrienta orgía del ejército enemigo continúa también aquí. En la dirección de Pokrovsk, los invasores rusos realizaron 40 intentos de desplazar a nuestros defensores de las posiciones que ocupan en las zonas de los asentamientos de Nikonorovka, Mayak, Rodinskaya, Krasny Liman, Rasino, Novoekonomicheskaya, Mirolyubovka, Lesovka, Pokrovsk, Zverevo, Kotlina, Udachnoye y Orejovo. Filia y en dirección a Novopavlovka y Vladimirovka. Las fuerzas de defensa están conteniendo el avance y ya han repelido 35 ataques enemigos. Otros 5 enfrentamientos continúan. El ataque más masivo y combinado desde el inicio de la invasión a gran escala contra la región de Leópolis. Rusia atacó la región con drones Shahed y misiles de crucero. Uno de los proyectiles impactó en una casa residencial en el pueblo de Lopaevka. Murió una familia entera, 4 personas, entre ellas una niña de 15 años. Más detalles sobre este horror los contará y mostrará la corresponsal de TSN, Marichka Kushik. De la casa solo quedaron los ladrillos. Fue completamente destruida hasta los cimientos. Era una casa residencial en el pueblo de Lopaevka, justo a la salida de Leópolis. Bajo los escombros, en un instante, murió una familia entera. 3 adultos y una niña de 15 años. Los rescatistas lograron sacar con vida a otro miembro de la familia. Actualmente se encuentra en el hospital. También fueron hospitalizados otros 2 residentes de casas vecinas. Nuestras unidades lograron salvar a 4 personas. Los bajamos de los pisos superiores y también tuvimos que sacar a personas de entre los escombros bajo los cuales quedaron atrapadas durante este ataque. Esta noche, la región de Leópolis estuvo bajo fuego. El bombardeo más intenso desde el inicio de la guerra. Rusia lanzó decenas de drones Shahed y misiles. Parte de ellos fueron derribados por la defensa aérea, pero algunos lograron llegar a su objetivo. Los habitantes del pueblo que más sufrió dicen que fue una noche infernal. Salimos corriendo porque tenemos heno en el techo. Si caen fragmentos, ¿qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? Salimos aquí afuera y caía una lluvia de esquirlas. Fue muy ruidoso y ya sabe lo aterrador que es. Pero todo este tiempo yo estaba preparada para esto. Le decía a mi hermano que era solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo podría llegar hasta aquí? La onda expansiva siguió avanzando. Decenas de casas con las ventanas destrozadas, con techos y puertas destruidos. Desde primera hora de la mañana, la gente pega plástico en las ventanas para proteger un poco sus casas. Todas las ventanas están dañadas y no hay puertas de entrada en absoluto. Aquí está la montaña de puertas. Los chicos, mis sobrinos, ya me están cerrando un poco los marcos de las puertas. Miren cómo están los techos y todo lo demás. A quienes no tienen dónde vivir, ya alojé a 3 personas de la región de Yarkov que vivían aquí en un hotel. Los demás tienen amigos, familiares, y así sucesivamente. Por eso, al menos por ahora, no han pedido ayuda. Al mismo tiempo, los rusos atacaron tanto instalaciones industriales como energéticas de la región. En Leópolis resultaron dañados almacenes, garajes, una estación de servicio y objetos de infraestructura energética. Se incendió un parque industrial. Es una instalación civil sin ningún propósito militar. Los escombros también dañaron una escuela y un jardín de infancia. Debido a la densa humareda, se pidió a los residentes que no abrieran las ventanas y el transporte público reanudó su funcionamiento solo por la mañana. Por la ciudad y sus alrededores todavía se encuentran restos de misiles y drones. Se pide no tocarlos y avisar inmediatamente a la policía. Y ahora es el turno del análisis de la situación operativa en la dirección del imán en el frente. El mundo ruso aquí también sigue destruyendo, matando y mutilando.
En la dirección del imán, los ocupantes rusos intentaron romper nuestras defensas 4 veces en las zonas de los asentamientos de Gorekadub, Mirnaya y Shandrigalova. 2 enfrentamientos armados continúan hasta ahora. Los voluntarios rusos mueren en la guerra de Rusia contra Ucrania con más frecuencia que otras categorías de ocupantes. Así lo demuestran los resultados de investigaciones sobre los datos de más de 134.000 rusos muertos en el frente. ¿Quién dentro del ejército de Putin tiene más posibilidades de regresar de la guerra? ¿Y a qué soldado ruso probablemente no le tocará vivir mucho más? De esto hablaremos a continuación. Aquí nadie te va a ayudar, arrástrate detrás del cobarde. Resulta que nos enviaban todo el tiempo durante el asalto, decían que era por la fortaleza, ya no tengo pierna. Solo del 19 de septiembre al 3 de octubre, el ejército ruso perdió irremediablemente a más de 1.000 personas en la guerra en Ucrania. No tengo dónde bañarme, no sé si lograré salir de aquí, llevo arrastrándome unos 20 kilómetros, me marea la cabeza. Las pérdidas de la Federación Rusa son aterradoras. La economía se está desmoronando, pero Putin está dispuesto a hacer aún más sacrificios. Ahora incluso exigen de manera estricta que las empresas ayuden a reclutar personas para el frente. Ahora es mucho más fácil rendirse, lo que antes verdaderamente no era posible en absoluto. Él sabe perfectamente que la gente nos entiende completamente y... En lugar de eso, hay que levantarse. Periodistas independientes, a partir de fuentes abiertas, han identificado los nombres de 134.125 militares rusos que murieron desde el inicio de la invasión a gran escala en Ucrania. Estos datos permiten rastrear una especie de pulso de la guerra, cuando el Kremlin no tuvo piedad de su gente y los enviaba a asaltos locales para capturar una nueva aldea en Ucrania. Nuestros mandos toman decisiones inadecuadas, enviándonos a una muerte segura. Allí hay simplemente una cantidad enorme de todo tipo de drones civiles. Van los PLB y Baba Yaga. Se utilizan todos los morteros y cañones, la artillería. Y no hay ninguna cobertura. Nos envían simplemente a campo abierto y ahora los chicos están cavando su propia tumba. Durante el primer año y medio, la gráfica de pérdidas parecía una montaña rusa. En ese entonces, las tropas rusas asaltaban Bakhmut y Avdiivka. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, encabezado entonces aún por Shoigu, enterraba entre 100 y 150 personas al día. A veces había descensos hasta 50 o 60 muertos por día. Desde octubre de 2023, la curva se ha mantenido constantemente alta. Solo en raras ocasiones baja de 120. Y las últimas caídas en la gráfica no se explican en absoluto por un milagroso rescate de las tropas rusas, sino por el tiempo necesario para verificar y analizar las esquelas recientes. Nuestros muchachos pasaron por un infierno en cautiverio. Las numerosas torturas y abusos contribuyeron a la muerte de muchos. La mayoría tiene heridas de metralla y contusiones. Fracturas que sin intervención médica sanaron por sí solas. Uno de ellos no tiene una pierna. Todos necesitan atención médica, pasar por la comisión médica militar y finalmente un descanso. Pero a estos enfermos los envían al frente. En cuanto a la geografía de los ciudadanos muertos en la guerra, Bashkortostán y Tartaristán lideran. Aquí, los voluntarios locales ayudan a identificar a los fallecidos en nuestra ciudad, ¿verdad, Miski? En 15 años de guerra en Afganistán hubo 3 o 4 muertos. Y miren lo que está pasando ahora. Todo está cubierto de banderas. Una categoría especial son los voluntarios, aquellos que firmaron contrato en 2022. Ahora mismo, ellos representan casi 1/3 de todos los fallecidos identificados, es decir, el 29%. Imagínense, es un solo país. Esto es una fábrica. Por 2. Aquí empiezan los nuevos entierros. El Kremlin está eliminando a quienes fueron voluntariamente a la guerra, quienes cayeron en la propaganda. Los presos constituyen la segunda categoría más numerosa de bajas.
el 14%. A algunos de los fallecidos los registran formalmente como voluntarios y no como convictos. Hoy en día hay quienes están privados de libertad y aman a su patria. Tienen una buena oportunidad de demostrarlo firmando un contrato para la misión especial. Los movilizados representan el 11% de la lista. Esta cifra está subestimada porque en los obituarios a menudo se oculta el estatus. En resumen, esto es una de las categorías de pérdidas más importantes son los oficiales rusos, que conscientemente fueron a matar ucranianos por las medallas en su pecho. Los periodistas han contado 5.847 muertos, y eso ya con apellidos exactos. Entre ellos hay 150 coroneles y hasta 12 generales. Vivíamos, no nos preocupábamos, todos nosotros nos alegrábamos, nos entristecíamos. Y de repente, ¡boom!, y los chicos fueron a morir. Para el ejército ruso, esto es un golpe doloroso, porque todo su sistema se sostiene en los oficiales. Ellos coordinan la interacción de diferentes unidades y, en consecuencia, dan órdenes criminales de ataques contra Ucrania. ¿Y cuáles son las cifras reales? En general fue nuestro Putin quien se metió en esta guerra. ¿Cuánta gente ha muerto? Entonces, lo que se puede ver en fuentes abiertas cubre solo entre el 45 y el 65% de las pérdidas reales. Es decir, la lista, 134.000, es solo la punta del iceberg que Putin intenta ocultar de todas las formas posibles. Actualmente, Ucrania calcula más de 1.100.000 bajas. En esta lista se incluyen tanto los heridos como los ocupantes rusos desaparecidos. Incluso los territorios ocupados, las llamadas LDNR, dejaron de publicar datos sobre sus bajas desde diciembre de 2022. En realidad, según afirman la BBC y Mediazona, podría tratarse de más de 300.000 soldados rusos muertos. Esto sin contar los cuerpos que aún permanecen en el campo de batalla. La cifra es impresionante. Las banderas están colgadas. En fin, habrá una cantidad enorme de chicos muertos. Me parece que cuando sepamos toda la verdad sobre su cantidad, ya todo el país estará soñando. El ejército ruso, que ya ha perdido a cientos de miles de personas, sigue combatiendo. Los llamados voluntarios de EQI cubren la escasez de personal. Los oficiales mueren más rápido de lo que logran ser entrenados. Y la estadística de muertes se convierte en el principal indicador de los éxitos del segundo ejército del mundo. Y ahora el análisis de la situación en las direcciones de Kramatorsk y Toretsk. El enemigo también se está volviendo más feroz aquí. En la dirección de Kramatorsk, el enemigo atacó una vez las posiciones de nuestros defensores en dirección a la localidad de Stupochki. En la dirección de Toretsk, el enemigo realizó 14 acciones de asalto en las zonas de Rusenoboyara, Katerinovka, Sherbinovka y Pleshchevka. Actualmente, los combates se desarrollan en 3 ubicaciones. La central nuclear de Zaporizhia quedó sumida en un apagón, lo que podría provocar un gran accidente. Y en la central nuclear de Chernóbil, por culpa de los ocupantes rusos que enviaron drones allí, quedó sin energía el arco que protege el 4º reactor destruido. Les presentamos los detalles de las últimas atrocidades cometidas por los invasores rusos. El Ministerio de Energía de Ucrania no descarta la posibilidad de un accidente nuclear y radiológico en la central nuclear de Zaporizhia, que se encuentra en la ciudad ocupada por los rusos, Energodar. Así lo declaró el ministerio en respuesta a una solicitud del proyecto Radio Svoboda. La central nuclear de Zaporizhia es la más grande de Europa y la tercera del mundo en capacidad total. Antes de la invasión a gran escala de los rusos, la central de Zaporizhia se alimentaba a través de 10 líneas aéreas de transmisión eléctrica. Debido a los bombardeos de los ocupantes, para el año 2025 solo quedaban 2 en funcionamiento. Una de ellas dejó de funcionar a principios de mayo. Y el 23 de septiembre, en la central se desconectó la última línea que la unía con el sistema energético ucraniano.
Como resultado, la central nuclear de Zaporizhia se encuentra funcionando con energía de generadores diésel de reserva. El organismo califica este modo de operación como sin precedentes, ya que el diseño de la central no preveía el funcionamiento prolongado de los sistemas de seguridad únicamente a base de generadores diésel. En consecuencia, no existen datos fiables sobre la duración garantizada de su funcionamiento ininterrumpido ni sobre los indicadores de fiabilidad bajo tal carga. La situación se complica aún más por la degradación progresiva del equipo, así como por la imposibilidad de realizar los mantenimientos programados y las labores reglamentarias necesarias. Esto aumenta significativamente el riesgo de fallo de los generadores diésel y, en consecuencia, crea la amenaza de que se detengan los sistemas de enfriamiento del combustible nuclear y se desconecten los sistemas de seguridad críticos, lo que podría llevar al desarrollo de un accidente nuclear y radiológico. Anteriormente, el presidente Zelensky también declaró sobre el peligro sin precedentes que se cierne no solo sobre Ucrania. La central no está diseñada para esto y nunca ha funcionado en este modo durante tanto tiempo, y ya tenemos información de que uno de los generadores se ha averiado. Y son precisamente los rusos quienes, debido a los bombardeos, impiden la reparación de la línea eléctrica y la restauración de la seguridad básica. Y esto es una amenaza para todos. Ningún turista en el mundo jamás se ha permitido hacer con una central nuclear lo que ahora está haciendo Rusia, y es correcto que el mundo no guarde silencio. Incluso en la OIEA calificaron la situación de amenazante, por cierto, al tercer día desde que la central nuclear de Zaporizhia quedó sin suministro eléctrico. El director general de la agencia, Rafael Grossi, voló a Moscú para la celebración del 80º aniversario de la industria nuclear rusa. En esa ocasión, el funcionario se reunió no solo con el director de Roscosmos, sino también con el propio Putin, y al final dio una respuesta completamente optimista. Dijo que con el dictador mantuvo un importante intercambio de opiniones sobre la seguridad nuclear, pero como se puede ver, la tensión en torno al mayor objeto nuclear de Europa no ha disminuido. La Unión Europea ahora exige retirar a las Fuerzas Armadas, la maquinaria y todo el personal no autorizado del territorio de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia y devolverla al control de Ucrania. No. Un sistema tan enorme puede ser gestionado por realistas. Ahora hay que prestar atención no solo a los europeos, sino también a Trump. Hay que prestar atención a Xi Jinping, así como a Modi. Putin ya está preparando su visita a Modi. Es necesario decir, amigos, que ustedes están apoyando a un terrorista nuclear. Es el único terrorista en el mundo que tiene armas nucleares. En este caso, todos ustedes son terroristas, porque si explota, explotará para todo el planeta, y Chernóbil les parecerá la guinda del pastel. Mientras en la parte ocupada de la región de Zaporizhia madura una bomba de tiempo debido a la agresión de Rusia, también sufre la central nuclear de Chernóbil. Por segunda vez en este año, debido a los ataques del ejército ruso, ha ocurrido un incidente. El bombardeo cerca de la ciudad de Slavutich provocó la desconexión del suministro eléctrico del sarcófago, construido sobre el cuarto bloque energético destruido de la central nuclear de Chernóbil. Los servicios de emergencia lograron resolver el problema con bastante rapidez. Pero, como se puede ver, los rusos en su terrorismo nuclear cada vez más caminan al borde del abismo. Bien, ahora vamos a analizar la situación en la dirección de Novopavlovsk del frente. El ejército de Putin está aquí, en su estilo habitual. En la dirección de Novopavlovsk, el agresor intentó romper la defensa de nuestros defensores en las zonas de los asentamientos de Selenigay y Alta, Podubnaya, Voskresenka, Sezhnevoe, Sosnovka, Voronoe y Novogrigorievka. Nuestros soldados repelieron 12 asaltos enemigos y otros 4 ataques continúan. Sí, la intensidad de los combates en la región de Porosk está aumentando. El enemigo está involucrando asaltos, equipo pesado y aviación. Atacan el saliente de Rabotino tanto desde el este, desde Novopokrovka en dirección a Malaya-Takmachka, como desde el oeste, desde Nesterianka hacia Novodanilovka. Un informe desde la dirección Poroshki del frente por el corresponsal de TSN, Ruslan Ermaluk. Para su atención en este momento, un par de toneladas. Pueden ser un par de toneladas, 2 o 3 toneladas, todo depende de cómo trabajemos. Este tipo transporta 2 toneladas de conchas a mano en un día. Su nombre es Vitali, es de Volin y es padre de 3 hijos. Meknitaya. Yo no podría haber ido, pero mi hermano está aquí y yo estoy aquí. En esta tripulación casi todos son voluntarios y están combatiendo desde el 22-23. La mayoría de ellos comenzaron en la infantería, ahora después del entrenamiento son artilleros. Yo mismo, en 2022... Resulta que este año empezó así. Yo no soy militar y no serví por entusiasmo, vamos.
Debido a la gran cantidad de drones enemigos en el aire, el vehículo está atrincherado, camuflado y cubierto con redes. En 2023... Este año no ha habido tanta variedad de aves. Los drones ya han aparecido en 24, digamos, de forma intensiva. Y hasta el día de hoy, cada vez más. Lemon está de servicio cerca del cañón con una escopeta. 10 cartuchos en cada cargador. Aquí llevo 2 cargadores conmigo. Pero si es necesario, los 10 pueden salir de inmediato. Bueno, los que vuelan, esos derribamos. El enemigo, aunque con cuidado, intenta avanzar todos los días. No avanzan a pie, van en bicicletas o motocicletas. Y así todos los días. Y también hay grandes ofensivas con tanques y transportes blindados. Entonces los cañones de las armas funcionan hasta ponerse al rojo vivo, al máximo. En el máximo, los muchachos incluso hicieron más de 100 disparos por turno. Es decir, en día y medio, en 2 días también ha pasado. Sí, también ha habido días de 20 o 30 disparos. Todo depende de la intensidad, de cómo el enemigo intenta meterse en nuestra tierra y en nuestras posiciones. Están disparando contra la infantería fragmentación explosivos. El cañón autopropulsado apunta al objetivo y los proyectiles vuelan por la estepa y los bosquecillos. Trabajamos de manera puntual. Es decir, tratamos de no delatarnos al máximo, porque hay muchísimos drones volando. Están observando y pueden responder con fuego de represalia. Por eso intentamos ser más precisos, y ya cuando es necesario, muchos de nuestros pilotos trabajan con FPV y lanzamientos, y nosotros les ayudamos. El cañón dispara, las redes se bajan y el vehículo se esconde. En algún lugar del campo ya se oyen las primeras explosiones de los proyectiles de artillería enemiga, que se mezclan con el estruendo de las explosiones de bombas aéreas. Están metiendo la aviación. La aviación se utiliza todos los días. Incluso se puede ajustar la hora más o menos con ellos, porque principalmente operan en las horas de la tarde. Por eso, sí, lanzan 5, 6 o incluso más casi todos los días. No casi todos los días, sino todos los días. Sí, trabajan y trabajan con CAPS. Aquí se convirtieron en quienes son ahora, guerreros. Eso es todo por hoy. Pero muy pronto, en el programa Front News, habrá nuevos materiales únicos de nuestros periodistas desde los puntos más calientes de la guerra. Todo esto para que ustedes conozcan la verdad. Con ustedes estuvo Vladimir Timoshenko. Cuídense a ustedes y a sus seres queridos.